Muchas gracias al Colegio de Prevencionistas por la invitación para participar en este gran evento y también al doctor Efraín y a todos los conferencistas que desde ayer están dando tanta información científica, técnica, muy valorable para todos los que estamos en este campo. Y sin más, vamos a empezar. Bueno, ya me presentaron y agradeciendo también al doctor Yáñez, vamos a comenzar esta presentación. Bien, vamos a ver qué nos toca hoy día. Tenemos el contenido, los puntos que están acá lo vamos a tocar porque creo que es importante en estos tiempos, ¿no? De inseguridad laboral, también tenemos muchas en cuanto al sistema de contratos laborales, muy flexibles, muy diferentes, y todo ello está causando ya desde hace muchos años, ¿no? Lo han dicho la doctora Rubiol, lo he visto que ha presentado casos de suicidio y mucho está afectando a la salud mental. Pero todo a veces comienza muy levemente, uno no se da ni cuenta de lo que está pasando cuando estamos frente a problemas y que no se pueden solucionar en el ámbito laboral. Por eso que es importante ver, ¿no? Vamos a comprender el estrés laboral, vamos a ver la influencia que tienen en la salud de las personas los factores psicosociales en el trabajo. ¿Qué estrategias psicológicas podemos plantear, ¿no? Para gestionar el estrés? Las intervenciones de tipo organizacional, que es lo que tiene que hacer primero, y las intervenciones centradas en el trabajador. Algunas herramientas y técnicas, algunas porque hay muchísimas, ¿no? Pero vamos a hoy día verlos algunos. Bien. Según la OMS, también nos dice la Organización Mundial de la Salud y también la OIT, también hace muchos años vienen reuniéndose para ver el problema del estrés del año 2000, ¿no? Vienen hablando que el estrés es una problema ya que se está volviendo un tipo de epidemia, ¿verdad? En lo que es la salud mental de los trabajadores y nos está gestionando. Por ello, estamos viendo que es un estado de preocupación, de tensión mental, que es generado por una situación difícil, ¿verdad? Una respuesta natural que todos tenemos ante cualquier amenaza o algún tipo de estímulo que no se puede a veces dar una respuesta. Pero ese estrés, el estrés es bueno, ¿no? Porque eso te permite estar en alerta, estar frente a cualquier tipo de amenaza, poder responder. Cuando uno va por la calle, los carros, ¿no? El tránsito a veces es muy complicado. Si está conduciendo un vehículo, igual, ¿no? Una bicicleta, un auto, tiene que estar en ese estado de tensión para poder estar bien. Entonces eso no es malo, ¿no? El estrés es bueno, el eustrés que se llama, ¿no? Es bueno y que nos permite estar en alerta, estar rápidamente, tenemos que presentar un informe, bueno, nos ponemos en alerta, nos despertamos bien, que tenemos que salir a trabajar, la lonchera, los niños, en fin, ¿no? Entonces es una respuesta fisiológica y psicológica del cuerpo ante demandas o presiones tanto internas como externas que superan la capacidad de la persona para afrontarlas. Esto nos dice la APA, ¿no? Que es la Asociación de Psicología Americana. Entonces, tenemos algunos, también hay otras organizaciones, en Europa también le dan, pero los conceptos vienen a ser siempre los mismos, un estado de tensión ante un estímulo, ¿no? La forma de cómo lo plantea cada organización, siempre llegamos a lo mismo. Bien, entonces vemos pues que acá, no solamente acá en Lima, ¿no? En Perú, vemos que en una encuesta sale 57,2% de trabajadores en Lima que sufre de estrés, ¿no? Entonces es una encuesta rápida que han hecho, pero el estrés, como digo, ¿no? Uno puede decir, sí, estoy estresado, pero cuando ya es una cuestión laboral,
y es una cuestión que no se gestiona desde la parte organizacional. Entonces ahí vamos a ver algunos problemas, ¿no? Bueno, ¿qué situaciones nos generan estrés? ¿Qué situaciones? Vamos a ver, hay problemas en casa, como digo, ¿no? Tenemos que salir, tenemos que pensar en los niños. Si estamos en el trabajo y hay alguna persona que está en casa, ¿cómo estará? Y si hay algún familiar que está adoleciendo alguna enfermedad, o los niños que están en el colegio, o simplemente a veces los jóvenes están haciendo un estudio aparte y están trabajando y están pensando que de repente tienen un examen, tienen que presentar informes, etcétera, ¿no? O sea, cuestiones familiares también que pueden estar generando un tipo de tensión. Además, vemos en el ámbito laboral, bueno, en el ámbito laboral cuántas situaciones, cuántos factores, ¿no? Ocupacionales, porque no solamente vamos a pensar de que en el trabajo voy y realizo mi trabajo, pero vamos a pensar que también hay unas condiciones ocupacionales, ¿no? Agentes ocupacionales que podrían estar afectando que ya aparte como el ruido, personas que están expuestas al ruido, que están expuestas a sustancias químicas o que sean, o como los que están expuestos en las fábricas o en las minas, por ejemplo, ¿no? Que están expuestos a polvo, a ruido, a gases tóxicos, y aparte todo ello puede afectar no solamente el cuerpo, porque muchas veces las personas pueden estar adoleciendo de alguna enfermedad profesional o de alguna enfermedad común, pero eso va a producir además en el trabajo, ¿no? Una situación de estrés también puede presentarse. La inseguridad también es otro, puede generar estrés, ¿no? Inseguridad puede ser en el trabajo, inseguridad fuera del trabajo. Hoy en día pues tenemos, al menos creo que en todo el planeta, puedo decir, se están suscitando situaciones, ¿no? Que generan una inseguridad ciudadana. Por otro lado, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos puede generar estrés? ¿No? En el trabajo laboral, ¿no? En el trabajo tenemos eh, el acoso, ¿no? Acoso psicológico, que puede ser un tipo de violencia, exigencias de carga laboral, exigencias de turno, cambio de turno, que a veces no se avisan con tiempo, ¿no? El acoso sexual también, por otro lado, que ya al menos se está haciendo visible por la normativa que ya tenemos a nivel nacional y también ya en otros países también ya se hace visible porque antes de pronto no nos tenían temor de hacer visible, de denunciar este tipo de acoso por miedo a perder el empleo, ¿no? Pero también ese tipo de acoso, este tipo de violencia va a generar también estrés. Por otro lado, tenemos que en la misma empresa, la misma economía, las mismas economías, la misma productividad, de pronto también puede estar en una situación que a los trabajadores pues les puede causar estrés, ¿no? Ya hemos visto que hay muchos casos de suicidio, muchos casos de depresión, hay muchos casos de ansiedad, ¿no? Que puede estar afectando a los trabajadores. Entonces, estas situaciones, y es por poner unas cuantas cosas, pero además hay otras, ¿no? Pero son situaciones que posiblemente todos en algún momento lo hemos pasado, la cuestión de exposiciones a condiciones laborales, ¿no? A inseguridades en el ámbito de los contratos, por ejemplo, ¿no? En el ámbito de los contratos, si me van a volver a contratar, si voy a poder afirmar, cómo puede ser el próximo mes. Entonces también eso va a estar pensando el trabajador y puede causar estrés, ¿no? Las cartas de trabajo, a veces les piden informes para ayer, ¿no? Y recién en la mañana le pasaron el documento y la persona tiene que hacer muy rápidamente
tratar de elaborar su documento, porque si no le marcan, ¿no? O sea, no, ese trabajador, esa trabajadora no está cumpliendo. Entonces, sí, hay presiones en el trabajo, o de pronto le cambian el horario. Mañana usted tiene que venir acá a las 7 de la mañana, pero mi horario es a las 8, no, es que ha cambiado, ¿no? Entonces, sin previo aviso también, esas condiciones van a generar estrés y hay muchísimas más. ¿Cuáles son los signos de estrés? Bueno, hay muchísimos, ¿no? Muchísimos, pero se puede ver, ¿no? Signos es lo que vemos, ¿no? Personas muy irritables, que alguien le puede decir algo de una manera y lo interpreta de otra manera y puede reaccionar muy mal, ¿no? Personas que no tienen también la forma adecuada de comunicarse, mm, eh, se comunican de una manera que estuviera molesta, ¿no? Entonces, a mí es ¿qué está pasando con esas personas? Hay personas también que aparentemente que tienen cansancio, están en el trabajo, pero como que cansados, como que se ha levantado y pues como si no hubiera descansado en la noche. Y amanecen con cansancio y eso también ya puede estar siendo un signo de estrés, ¿no? En el día puede estar soñoliento o simplemente pues no tiene todo el vigor, ¿no? Que se necesita para trabajar. Las personas que están en otro mundo, pensando cómo solucionar los problemas que tienen y pues luego se está en otro mundo, es las personas. Y pues hay otro signo, ¿no? Personas que de pronto se les dio mucha ansiedad por comer, por ingerir, estar comiendo. En la mañana pueden tomarse pues desde las 8 un café, a las 10 otro café, a las 11 de pronto un pastelillo, y así en el día necesitan estar ingiriendo algo, ¿no? Entonces, o lo contrario, ¿no? Personas que de pronto ustedes lo ven y no comen nada, se les pasa la mañana trabajando y pues incluso a la hora de la merienda tampoco. ¿Qué pasa, no? Personas que se les puede quitar el apetito. Esos son signos, algunos signos de estrés que son fáciles de poder observar, ¿no? Y poder la misma persona observarse, o los compañeros de trabajo observar, o uno mismo, ¿no? De ser consciente también de lo que le está pasando. Acá hay en realidad, este problema del estrés, en Europa lo han visto bastante, hay en las encuestas europeas, se ven los porcentajes, ¿no? De estrés en los países, pero también aquí en América, en Latinoamérica también se hizo un estudio, ¿no? En el año 2019, y acá vemos los países que en este estudio se han hecho, ven los porcentajes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el país que tiene menos en este momento, 2019? Encontraron que tenían menos estrés. Vemos Colombia, ¿no? Con un 26%. Perú con un 29%, ¿no? Más o menos. O sea, estamos viendo casi un tercio de la población que va a manifestar estrés, ¿no? Y es bastante, ¿no? Una tercera parte de la población encuestada al menos, ¿no? Que va manifestando estrés. En Honduras, un 34%, también un poco más de la tercera parte de la población encuestada. En Panamá, bueno, acá ya se acerca a la mitad de la población encuestada, que es un 49%, es bastante. En Ecuador, 54%, y en Venezuela, el 63%, ¿no? No, acá no estoy viendo las causas, simplemente estamos viendo cómo se manifiesta en esta encuesta. Las personas mencionan tener estrés, ¿no? Entonces, con cuidado, que ya acá en Perú estamos con una tercera parte. En el 2019, no sabemos, en este año estamos en el 2025, no sabemos cómo estaremos. Entonces, lo que es importante, claro, el tema de estrés en realidad
habría que tocar la parte cómo afecta a los trabajadores, a las personas, ¿no? La parte mental, la parte comportamental, la parte fisiológica, además, ¿no? La parte biológica, cómo afecta a algunas, la parte hormonal. Entonces, eso es un tema muy importante que habría que tocarlo ya en otra oportunidad, pero que es muy importante saber cómo realmente este problema del estrés afecta a las personas, ¿no? En el ámbito ya biológico, en el ámbito fisiológico, en el ámbito del comportamiento, en la parte cognitiva, ¿sí? Y la parte también afectiva, ¿no? Es decir, que en forma integral a la persona les va a afectar. Y hay que tratar de no solamente conocer, sino también cómo vamos a hacer estrategias para combatir este problema del estrés. Bueno, entonces acá, ¿cómo vamos a ver que los factores psicosociales van a afectar, van a influir al trabajador, ¿no? Estos factores psicosociales en el ambiente de trabajo. Pero hemos tocado así tangencialmente que hay otros factores, además de no solamente los psicosociales, sino tenemos los agentes físicos, los químicos, ¿no? Los biológicos, los ergonómicos y también, bueno, los psicosociales en este caso. Entonces, ¿cómo nos van a afectar? ¿Cómo van a influir? Entonces, los factores, según la OIT y la OMS, por los años 88, dijeron que los factores psicosociales son las interacciones entre, por un lado, tenemos la organización del trabajo, el medio ambiente en que se desarrolla, ¿no? El contenido del trabajo. Y por otro lado, además, esas interacciones, ¿no? Son a través de las percepciones y experiencias, de las capacidades y la experiencia del trabajador, sus necesidades, su cultura, su situación personal fuera del trabajo. Todo ello, ¿no? O sea, acá ellos hablan de las percepciones y experiencias, todo ello va a interactuar y va a afectar, va a influir en la salud, en el rendimiento y en la satisfacción laboral. Entonces vemos, entonces acá que no, el trabajador va a trabajar y punto, desarrolla su actividad, ¿no? Y por otro lado está el ambiente laboral con todo lo que tiene y cada uno, no, acá viene una interacción. Cada trabajador es diferente, ¿no? Acá hablamos como psicólogos de las diferencias individuales. Cada uno va a ver con su mirada, ¿no? Con su cultura, desde su experiencia, desde su formación incluso, va a ver que de repente este puesto de trabajo y este puesto de trabajo son iguales, pero las personas son diferentes. ¿Qué pasa con una persona A? Uy, qué chévere, este trabajo que me dan, yo lo desarrollo muy bien, me encanta, me gusta hacer este trabajo, que me traigan más. Mientras que al trabajador B le dan la misma tarea, el mismo trabajo, y pues reniega que cuánto trabajo me dan, que ya estoy cansado, que yo no, y no le gusta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ahí vienen las diferencias individuales, la percepción también del trabajo. Para uno puede ser que esté bien, pero para el otro no. Entonces viene su propia experiencia, su personalidad. Y eso tiene que ver, a veces no se entiende por qué estamos hablando de factores de carga laboral. A veces nos salen en las evaluaciones, nos puede salir que la carga es excesiva, ¿no? Hay un factor o un riesgo en cuanto a este factor de la carga de trabajo y es por también la percepción de cada trabajador. Por eso es bueno analizar bien cuando se hacen las evaluaciones, el monitoreo de los factores psicosociales, conocer bien los puestos de trabajo, porque si no los conocemos, cómo es la tarea, ¿no? La parte, las funciones de cada puesto de trabajo, podemos pensar o podemos analizar e interpretar los resultados de diferente manera. Entonces, cuando hablamos de los factores psicosociales,
vamos a más o menos a decir que cuando decimos organización del trabajo, que es un factor, estamos hablando de la carga de trabajo, la autonomía, o sea, si el trabajador pues tiene decisión en hacer su trabajo, puede decidir cómo hacerlo, los tiempos incluso, las pausas también, las pausas en el trabajo, los descansos, los turnos de trabajo, todo ello pues nos tiene que ver con la organización del trabajo. En cuanto al clima organizacional y social, por ejemplo, ahí tendríamos que ver el apoyo, si hay apoyo social, las relaciones con los jefes, con los compañeros, con los subalternos también. Entonces, eso vendría a ser el clima organizacional que hay que tenerlo muy en cuenta, porque este es muy este punto del apoyo del clima es muy, muy importante porque eso de alguna manera nos da soporte, ¿no? Da soporte a los trabajadores emocional, social, si hubiera algún tipo de problema, ¿no? Si hubiera algún tipo de problema y va a ayudar, ¿no? En las características del trabajador. Acá sí, este también es un tema grande, ¿no? Acá vamos a ver, por ejemplo, las estrategias de adaptación que tiene el trabajador. Vamos a considerar la edad, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores jóvenes bueno, son un poco más resistentes por su juventud, pero a veces también, ¿qué pasa? Son un poco audaces como son jóvenes, no me pasa nada, yo estoy suficiente, tengo formación, etcétera, pues sí, a veces se exponen a muchos riesgos de trabajo, ¿no? Y pueden sufrir accidentes. Lo mismo las personas que tienen mayor edad, dicen tienen más experiencia y que nunca les ha pasado nada, que por lo tanto ahora tampoco va a pasar y pasa, pasa el accidente, ¿no? También hay que considerar la formación en cuanto a las características del trabajador. En cuanto a los factores extralaborales, eso, considerar siempre las cargas familiares, ¿no? Como decía, a veces tenemos a los padres que están en casa, a los papás, ¿no? O a los hijos que están estudiando, o de pronto, pues, hermanos, ¿no? En casa y ven de ser una carga familiar. Eso hay que considerarlo también. ¿Cómo utiliza el tiempo libre estas personas fuera del trabajo? ¿Qué hace? ¿Pertenece a algún club? ¿Pertenece a un grupo social? ¿No? ¿Hace algún deporte? ¿Cómo es su vivienda? ¿Cuáles son las facilidades de transporte que tiene para llegar al trabajo? ¿Cómo tiene acceso a servicios de salud? ¿No? Aunque hoy en día es obligatorio que los empleadores sí les den un seguro de salud general. Y para otros, hay un listado, ¿no? Para trabajadores que tienen que tener un seguro de salud por riesgo, ¿no? Seguro complementario de trabajo de riesgo aquí en el Perú. Y bueno, todo ello son factores extralaborales que tienen que ver, además, el contexto macro laboral, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel país, ¿no? A nivel país, la situación política, la legislación también que puede ayudar. Por otro lado, tenemos como en el caso de la pandemia, ¿no? Que es un problema mundial, un problema que también nos llegó a todos. Entonces, todos esos son factores extralaborales. Si bien es cierto, no es un factor, no es laboral, pero es psicosocial, ¿no? Nos afecta de alguna manera, no estamos exentos de que los trabajadores puedan tener alguna influencia de esos factores, no solamente los laborales, sino también los extralaborales. Pero los factores psicosociales se gestionan, ¿verdad? Por ley, ¿no? Desde hace algunos años tenemos ya la normativa que los empleadores tienen que hacer su monitoreo de todos los factores, tanto físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales, ¿no? Entonces, para la organización tiene que mantener estos factores, en el caso, así como se mantiene, digamos, se hacen las evaluaciones, monitoreos de ruido, de polvo, ¿no? De los parásitos en el ámbito biológico, ¿no? Que no haya hongos, en fin, todo ello se monitorea, ¿verdad? Y se hace un hiper en la empresa y se tiene el monitoreo de cada uno de estos
de estas condiciones laborales. Entonces también en la parte psicosocial, el empleador tiene que tener su monitoreo, tiene que controlar todos los factores psicosociales. Y como dije, creo que en algún momento mencioné que no es una obligación legal, sí, es legal también, pero más que nada es una obligación moral, porque el empleador tiene ahí a la gente humana, así como él, trabajadores que están aportando con su fuerza laboral al desarrollo de la organización. Por lo tanto, tiene que tener, así como mantienen las máquinas, le hacen la calibración, etcétera, los equipos, ¿no? Igual a los trabajadores, pues tiene que controlar esos factores, ¿no? Psicosociales. Y si están bien gestionados, bien evaluados y controlados, se pueden convertir en factores protectores para la salud de los trabajadores y de la organización. Pero en el caso de que estos factores psicosociales no se evalúan y siguen el proceso de la mejora continua, se pueden convertir en factores de riesgo para la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ahí tenemos el caso, ¿no? Si no se controlan, ahí vamos hablando ya de factores de riesgo, ¿no? Y los riesgos psicosociales van a ser las situaciones, las circunstancias o estados de la organización que tienen la probabilidad de afectar negativamente la salud mental y física de los trabajadores, ¿eh? Entonces ahí ya estamos hablando que los factores pueden convertirse en factores de riesgos y el riesgo que puede sucederle al trabajador y también a la empresa, ¿no? También. Entonces, ¿cuáles serían los problemas de riesgo más frecuente? ¿No? Uno de ellos es el estrés, ¿no? El estrés es uno de los problemas más frecuentes entre la población laboral y ocasiona repercusiones en la salud física y mental que pueden tener consecuencias en el ambiente de trabajo. Entonces, ahora sí vamos a entrar a las estrategias psicológicas para gestionar el estrés. Pero tenemos que considerar, ¿qué cosa? Los factores de riesgo psicosociales ya sabemos que pueden provocar efectos negativos en la salud de la propia organización y de los individuos que la integran, ¿cierto? ¿Cierto? Y para ello primero tenemos que aplicar una correcta metodología de detección y prevención. Como, bueno, ya sabemos que la parte de gestión tiene toda hay varias metodologías para aplicar, ¿no? De acuerdo a la empresa, ¿no? De acuerdo a la organización. No puede, con una sola metodología no puedes evaluar a todos por igual, ¿no? De acuerdo al tipo de actividad que realiza la persona, la empresa. Entonces vamos viendo eso. Primero, aplicar una correcta metodología de detección y prevención, tanto de los riesgos psicosociales, y luego vamos a modificar ciertos aspectos de la organización del trabajo, ¿no? Ahí entra ya el control, ¿no? El control y el monitoreo. Y el punto 3, fomentar la capacidad de adaptación del individuo, ¿no? O sea, primero aplicas, evalúas, haces tu diagnóstico, luego se controla, se modifica, se evalúa nuevamente para ver cómo las medidas correctivas si están bien, cómo se están trabajando, y luego también a la parte de la persona, ¿no? Que es muy importante también la persona. Tenemos algunas condiciones previas para el desarrollo de una intervención. Ya hablamos del diagnóstico primero, de la problemática a la que se va a responder, porque ya tenemos la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no es cierto? Y ahora vamos a más específicamente a ver el diagnóstico, ¿no? Luego tenemos que conocer los factores que están provocando el estrés, tanto los relacionados con la situación laboral como los relacionados con las características de los individuos, de las personas. Porque como dije, no todos somos iguales, y hay unas personas más susceptibles, de pronto que la misma condición afecta a uno más y a otro menos. Punto 3, evaluar la magnitud de sus consecuencias, ¿no? Hay que tener en cuenta las condiciones y las demandas de los distintos tipos de trabajos. Por un lado, ¿no? Como decía, ¿no? Cada organización es diferente y también hay que considerar las diferencias individuales, no olvidarnos eso. Cuando hablamos
Para tener en cuenta, para hacer nuestra intervención, hay que hablar también de indicadores, ¿no? ¿Qué disfunciones encontramos en los trabajadores, ¿no? Tan físico, emocional o comportamental. Luego vamos a ver las disfunciones en la misma organización o en el desarrollo del trabajo, como son los índices de producción o de mal funcionamiento. También podemos saber acá los niveles de ausentismo, de accidentes de trabajo, ¿no? También eso podríamos tomarlo como indicadores para ver cómo funciona nuestra estrategia que vamos a implementar. Instrumentos de evaluación. ¿Con qué instrumentos vamos a utilizar? Utilizamos pruebas psicológicas y fisiológicas, sistemas de registro administrativo, como por ejemplo los niveles de ausentismo que dijimos, los abandonos de la empresa. Eso también nos va a servir muchísimo. Los autorregistros personales, cuestionarios que incluyan aspectos relacionados con la situación laboral y el estado de salud, y métodos de evaluación de las condiciones de trabajo. No todo, podemos utilizar uno de ellos, dos, tres, en fin, ¿no? Cada uno nos va a servir para el fin que nosotros queremos. Pero son varios, ¿no? Son varios. Para nosotros nos puede servir, por ejemplo, las pruebas psicológicas o también los cuestionarios que incluyen aspectos relacionados con la situación laboral y el estado de salud, que también hay algunos y que nos van a dar indicadores, ¿no? Indicadores. Entonces, para elaborar un programa de intervención de estrés laboral, ¿qué necesitamos? Compromiso de la dirección, ¿no? Definitivamente, todos, creo que todos estamos de acuerdo, lo han dicho los expositores ayer, lo han dicho también todos, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es importante? Que la gerencia se comprometa, incluso que nos firme, ¿no? Como dice, papelito manda. Hay que tener el plan de trabajo, la propuesta, que nos firme, ¿no? Que se comprometa no solamente a veces en el presupuesto, sino también en participar, que sea motivador, que sea un líder, que se vea que él está también comprometido con este programa de intervención y que sus propios trabajadores subalternos y también los mandos medios, ¿no? Todos estén muy comprometidos, pero principalmente la dirección. Luego tenemos otro paso que es la identificación, ¿no? El análisis y la valoración de las causas. Esto también, en ese orden, ¿no? Tenemos que tener un orden. Estudio y la propuesta de las soluciones. Diseñar la intervención, cómo, dónde, cuándo, quién, etcétera. Eso muy desarrollado. Es el plan que tenemos. Y luego llevar a cabo ya la intervención y luego el seguimiento, control y evaluación. Como vemos, estamos aplicando acá el modelo de la mejora continua, ¿no? Un modelo de la mejora continua que tenemos que hacer seguimiento, no solamente implementar, sino tenemos que ver cómo funciona, cuáles son los resultados, y no solamente terminando el programa, sino en el tiempo, ¿no? Vamos a ver, hacer un control en el tiempo para ver cómo está funcionando, para no crear una dependencia, digamos, de la parte psicológica, sino más bien que sean los propios trabajadores que puedan superar, ¿no? Cualquier evento de estrés, o también que la organización tome en cuenta que tiene que tener un buen control, ¿no? Un buen monitoreo de los factores psicosociales. En esas dos partes, en esas dos situaciones, es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para que pueda llevarse a cabo este programa de intervención. Sin ese control, sin ese seguimiento, no nos podemos quedar solo en aplicar. ¿Y quién está a cargo del programa de intervención de estrés laboral? ¿Quiénes? Los psicólogos, ¿no? A cargo de un profesional de psicología de la seguridad y salud en el trabajo o psicología de la salud ocupacional. Y él va a determinar cuáles son las herramientas más adecuadas para cada situación
o caso concreto, así como para asegurarse de su correcta administración y ejecución y seguimiento además, ¿no? Y seguimiento. Para ello tenemos que hacer en el plan, pues hay toda una matriz, ¿no? Para ver cómo está, cómo se comienza y al final cómo se termina y luego hacer el seguimiento, ¿no? Eso es prácticamente la parte ya administrativa, que cómo está diseñado este plan y programa de intervención. En primer lugar, vamos a ver las intervenciones organizacionales. Y como hemos visto los factores, y vamos a trabajar acá, cuáles son, es cómo van a intervenir, cómo se debe intervenir en la organización. Por ejemplo, en cuanto a horario de trabajo, hay que procurar que los horarios de trabajo eviten conflictos con las exigencias y responsabilidades externas al trabajo. Ya hemos visto, ¿no? Trabajadores que tienen extralaborales, entonces que no, que los horarios no permitan al trabajador que pueda tener un tiempo también su vida de particular, porque si no, pues estamos llenos, a veces en algún momento que yo tenía que estar 12 horas fuera de casa, mientras que tomo el bus que me lleve al trabajo y me quedaba a veces fuera del horario de trabajo y pues estaba llegando alrededor, yo sumaba cada día eran 12 horas y eso no está bien, ¿no? O sea, los horarios tienen que ser, tienen que apoyar al trabajador para que pueda cumplir sus 8 horas y de trabajo y que no se extiendan más, ¿no? Los horarios de los turnos, cuando es horarios turnos rotatorios, deben ser estables y predecibles. No se debe estar cambiando, ¿no? Deben ser estables. Cuando se habla de rotatorios, ¿no? De rotatorios. Es decir, mañana, tarde y noche, y cuando cambian, cada 15 días creo que cambian los horarios, pero deben ser predecibles, ¿no? Para que puedan también la persona, el trabajador pueda programarse, de repente tiene otra actividad que hacer, y entonces o el descanso, y ya pues ya lo tiene en un cronograma de su actividad de trabajo. En cuanto a participación y control, muy importante dejar que los trabajadores aporten ideas a las decisiones y acciones que afectan a su trabajo. Cuando solamente es una persona que desarrolla su actividad y no tiene una forma de participar en cómo desarrolla el trabajo, cómo mejorar, qué otras cosas más se puede hacer, ¿no? Para mejorar su trabajo, ¿no? O que puede afectar a su labor. Entonces también eso es importante que intervenir en eso, en la participación y control. En la carga de trabajo hay que comprobar que las exigencias del trabajo sean compatibles con las capacidades y los recursos del trabajador, ¿no? Y permitir su recuperación después de tareas físicas o mentales particularmente exigentes. También, ¿no? Personas, felizmente que hoy en día se ve mucha intervención en cuanto a este tema, por ejemplo, de la carga de trabajo, que hay intervención de los psicólogos para hacer, fuera ya del horario de trabajo, algunas actividades, ¿no? Que pueden mejorar que puedan apoyar en su descanso, en su fatiga, en el caso de una fatiga mental, por ejemplo, ¿no? Hay actividades de tipo que pueden ayudar a encontrar un poco de descanso y de esa fatiga. Entonces, en cuanto a contenido, vemos que hay que diseñar tareas con sentido, con estímulo, con sensación de plenitud, ¿no? Que pueda sentirse bien el trabajador, que me encanta este trabajo, me gusta hacer este trabajo, y también oportunidad de hacer uso de todas sus capacitaciones, ¿no? Porque hoy en día la mayoría de los trabajadores sí reciben capacitación, a veces por parte de la empresa, pero también a veces por parte ya individual, que quieren superar, que quieren aprender más. Hoy en día, pues todos estamos en ese camino, ¿no? No importa la edad, pero igual seguimos capacitándonos, aprendiendo cada día cosas nuevas. Y hoy en día mucho más con la tecnología, ¿no? Entonces eso también ayudar
ayuda a la persona cuando las tareas tienen sentido. Esta tarea, por ejemplo, sí me gusta, estoy aprendiendo más y estoy haciendo uso también de de las capacitaciones que he recibido, ¿no? Esa intervención sería interesante que las empresas lo tengan muy en cuenta. En cuanto a los roles, la empresa pues tiene que definir claramente los roles y responsabilidades en el trabajo, que no se confunda. Muchas veces hay superposición de roles o en el caso, por ejemplo, en un centro minero, en una concentradora en realidad de minerales, un trabajador había faltado y el supervisor le manda a otro trabajador que estaba haciendo otra tarea que vaya a supervisar y a hacer la tarea del otro trabajador que no había venido. Pero el trabajador le dice, pero yo estoy haciendo otra cosa. Como es el supervisor, ¿no? Es el jefe, lo manda. Y el trabajador, pues obediente, va. No era su tarea, pero sí conocía la tarea, ¿no? Y sufre un accidente. Ahora, es un rol que se superpuso por una orden de un supervisor y no, digamos que no se respetó el rol del trabajador, ¿no? El rol y tampoco el supervisor no, prácticamente no tuvo en cuenta de que el trabajador, pues sí, si bien es cierto, conocía cómo manejar ese equipo, pero no era su especialidad y algo sucedió y sufrió un accidente, ¿no? Felizmente que un accidente leve, pero de todas maneras, accidente que no debía de pasar. El entorno social. ¿Qué tiene que hacer la empresa? ¿Qué considerar? Crear oportunidades para la interacción social, ¿no? Incluidos el apoyo moral, social, creo importante acá, y la ayuda directamente relacionada con el trabajo. A veces entre compañeros también, y también en la misma organización, ¿no? Desde los jefes, con los subalternos, o sea, crear un entorno, un clima que el trabajador pueda sentirse apoyado, que no es una persona que está aislado, ¿no? Que es una máquina más, que es un engranaje más, no, sino tiene que estar integrado, un apoyo social, que se note esa interacción social. En cuanto a futuro, ese tiene que ver con el desarrollo de la carrera, ¿no? Evitar la ambigüedad en temas de estabilidad laboral, de hecho, porque, claro, a veces dicen, va a pasar un tiempo de prueba, ¿no? Un tiempo de prueba, de repente puede ser 3 meses, un año, y el trabajador está en esa zozobra, ¿no? Me podrán contratar, seguiré trabajando. Entonces, eso es un problema que también que la empresa tiene que gestionarlo, tiene que dar estabilidad, ¿no? En todo caso, no decirle claramente vas a trabajar hasta acá y decirle, ¿no? Porque no se puede crear, digamos, una esperanza de algo que no se va a cumplir. Entonces, eso tiene que ver con la empresa, gestionar bien eso de estos factores. Y por otro lado, también el trabajo debe ir de acuerdo con las habilidades y los recursos de los trabajadores, ¿no? Permitir que el trabajador use sus habilidades para solucionar problemas. Eso vendría a ser la parte de participación y autonomía del trabajo, ¿no? Establecer correctamente las funciones, las tareas y responsabilidades de cada uno de los trabajadores para evitar ambigüedad, ¿no? Entonces es muy importante esto, que la empresa tenga claro lo que tiene que hacer en cuanto a estos factores. Involucrar también a los trabajadores para que participen en la toma de decisiones, ya que mejora la comunicación en la organización. Y apoyar la interacción social entre los trabajadores fuera del trabajo, como celebraciones, juegos deportivos, ¿no? Ferias, que también se puede hacer. Hay muchas celebraciones que al menos acá en nuestro país siempre se hace bastante. Se celebra el Día de la Madre, se celebra el Día del Padre, también se celebra el Día del Trabajador, ¿no? Y en fin, hay otras fechas que podrían ser motivo para que los trabajadores interactúen y haya un compañerismo, ¿no? Un tipo de compañerismo.
Entonces ahora ya entramos a la parte de las intervenciones centradas en el trabajo. Hemos visto cómo la empresa, la organización tiene que tener en cuenta todos los factores y cómo tendría que ser para que esto no suceda a estrés, ¿verdad? Entonces ahora sí, ya una vez que ya hemos hecho las evaluaciones, encontramos que está bien o que hay que controlar tal y tal factor, entonces ahora sí entramos a las intervenciones que son centradas en el trabajador. Pero el proceso de intervención centrado en el trabajador tiene también algunos pasos. Tenemos que primero detección de las necesidades de formación en este campo a partir de la información obtenida tras la identificación de las causas y las consecuencias del estrés. Ya hemos hecho nuestra evaluación, hemos aplicado nuestros cuestionarios, ¿no? Y eso nos va a permitir detectar las necesidades. Luego, en segundo punto, vamos a hacer la definición de los objetivos, tanto operativos y también los evaluables. Como tercer punto, vamos a ver el diseño del programa, es decir, ya vamos a determinar los contenidos que se van a transmitir y el tipo de entrenamiento en las habilidades y técnicas más idóneas para el control del estrés para esos trabajadores. Luego pasamos al desarrollo ya del programa, ¿no? La información, adiestramiento de los trabajadores en las estrategias para el control del estrés. Luego vamos a ver, como punto 5, evaluación de la eficacia del programa según la adecuación de los resultados a los objetivos perseguidos. Luego hacemos un seguimiento para valorar los cambios y reevaluar, ¿no? Reevaluar los indicadores de estrés. Ahora sí entramos ya, ¿qué vamos a utilizar? Distintas técnicas que se puede dotar al trabajador como recursos de afrontamiento del estrés cuando las medidas organizativas no dan resultados. Hacer ejercicios, evitar la ingesta de excitantes como el tabaco, el café o el alcohol, evitar comunicaciones de tipo pasivo o agresivo, desarrollando tolerancia y respetando a los demás. ¿Qué técnicas y herramientas tenemos para la prevención del estrés laboral? Tenemos técnicas generales, que tienen el objetivo de incrementar en el individuo una serie de recursos personales de carácter genérico para hacer frente al estrés. Luego tenemos las fisiológicas, que están encaminadas a reducir la activación fisiológica y el malestar emocional y físico consiguiente. Por otro lado, tenemos técnicas cognitivas, ¿no? Hoy en día hablamos de terapias cognitivo-conductuales, ¿verdad? Su finalidad sería cambiar la forma de ver la situación, la percepción, la interpretación y evaluación del problema y de los recursos propios. Y el doctor que me antecedió, el doctor Efraín, muy claro habló de la parte neuronal, ¿no? La neuroseguridad que le llama. Entonces, sí vemos que eso también es importante, cómo aplicamos. Las conductuales, por otro lado, tienen que ver promover conductas adaptativas, dotar al individuo de una serie de estrategias de comportamiento que le ayuden a afrontar su problema. Como técnica 1, vamos a ver entonces la reorganización cognitiva, pensamiento recircular. Acá tiene que ver con las percepciones de nuestra realidad. Cuando decimos con qué vemos, la mayoría decimos con los ojos, con la vista, ¿no? No, seguro que es lo primero con que vemos con los ojos, ¿no? Pero la verdad es que tiene que ver a nivel ya cerebral, ¿no? Todos nuestros sentidos, tenemos sentidos externos que nos conecta con la realidad externa, pero que procesa es el cerebro, ¿no? Y el cerebro puede también equivocarse, ¿no? Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros estamos viendo acá en esta imagen un limón partido y podemos, nosotros vamos a hacer cargo de nuestra memoria y en algún momento nosotros hemos tenido en nuestra mano un limoncito, lo hemos exprimido, de pronto lo hemos probado, hemos sentido la acidez, ¿no? Hemos comido un ceviche y hemos probado el ácido del limón, ¿no? Entonces, tenemos en nuestra memoria que es un limón y pues al verlo, estamos viendo efectivamente con los ojos, pero nuestro cerebro ya procesó, ¿no? Ese recuerdo del sabor, incluso de agarrar la textura de la cáscara,
etcétera, ¿no? Entonces, eso es importante, habilitar mecanismos que permitan reconocer la realidad de otras perspectivas. No todo lo que estamos pensando puede ser real, ¿no? Entonces, a la persona eso con esta reorganización cognitiva, hay que trabajar, ¿no? No siempre lo que percibe como realidad, el cerebro también lo va a asociar, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta en esta reorganización cognitiva, ¿no? Habilitar a mecanismos que permitan reconocer la realidad desde otras perspectivas que puede conducir a una mejora del estado del equilibrio mental. Esta es una técnica, perdón acá, recreada por el profesor Ernesto Toro Lira de la Universidad Autónoma de Madrid, ¿ya? Bueno, todos creo que conocemos la relajación progresiva de Jacobson, ¿no? Que es una técnica en la cual se utiliza la tensión y relajar, tensión y relajar. Esto va a permitir una tranquilidad mental para suprimir progresivamente todas las tensiones musculares, ¿no? Entonces, se puede comenzar por la frente, la cara, los ojos, ¿no? Fruncir la frente, fruncir los ojos, fruncir la boca. No sé si ustedes ahorita lo pueden estar haciendo, ¿no? Frunce la frente, suelta, ¿no? Se frunce todos los músculos de la cara por un momento y soltar. Igual podemos hacer con los hombros, pues podemos tensar los brazos y soltar, ¿no? El vientre, tensar el vientre y soltar. Hay digamos, tenemos muchos músculos en nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo está rodeado de músculos para sostener nuestro sistema óseo y nuestro sistema nervioso. Entonces, los músculos son los primeros que ante una situación suelen tensarse, ¿no? Suelen tensarse y por ello es que viene a veces una tensión persistente y que la persona termine en la casa, al trabajar, al llegar a casa llega como que le duelen los hombros, ¿por qué me duelen los hombros? ¿Por qué me duele la espalda? ¿Por qué me duele? ¿Por qué? Porque, digamos, en el día ha estado muy tenso, los músculos han estado tensos, entonces hay que aprender a soltar esa tensión y eso va a ayudar a oxigenar incluso, ¿no? Oxigenar que pueda llegar el oxígeno a todo el organismo, sobre todo los músculos, que son muy importantes que estén oxigenados. Tenemos otra técnica, bueno, la hemos visto, la técnica de organización cognitiva, la relajación progresiva de Jacobson, la técnica 2, la técnica 3, la respiración abdominal, que esto también lo conocemos todos, se inhala, se contrae el músculo del abdomen, se exhala y se relaja, ¿no? Entonces, inhala, exhala, contrae, inhala, y eso ayuda a la oxigenación del organismo, ¿no? Y en realidad hay beneficios inmediatos porque el hecho de tener, digamos, pensar y estar consciente, esa se llama una respiración consciente también, ¿no? Inhalar, inflar el abdomen y luego contraer al exhalar. Eso me permite también tener conciencia en ese momento y dejar de lado cualquier tensión. Y si se puede hacer algunos minutos como una pausa activa en el trabajo, va a ayudar muchísimo, muchísimo al organismo, ¿no? A la persona. Se va a sentir, digamos, muy agradecido el organismo de que puedan hacer ese tipo de inhalación, ¿no? O la técnica de Jacobson también puede ser, lo pueden hacer, hay como una pausa activa, sentaditos, ahí ahorita si están escuchando esto, pueden hacerlo y pues va a ayudar muchísimo, ¿no? Por otro lado, tenemos la técnica 4, que es la visualización creativa, que esto también es, digamos, tiene que ver con nuestros recuerdos, con todo lo que tenemos almacenado en nuestra memoria, y acá Epstein, que integra la capacidad visual, no todo lo que nosotros podemos visualizar con los ojos cerrados, ¿no? Y también tenemos el aporte de la programación neurolingüística en sistemas sensoriales que nos va a relacionar con las reacciones fisiológicas. Y todas estas son, digamos, la de Jacobson, la de el abdominal y esta
visualización creativa tiene que ver con la parte fisiológica, ¿no? Porque nos va a permitir tener oxigenación, y la meditación, por ejemplo, también es tan importante en nuestro diario vivir, tener esos momentos, ¿no? De esta visualización creativa, meditar, con un recuerdo que nos haya sucedido en el transcurso de nuestra vida, un recuerdo bonito, un recuerdo positivo, ¿no? Que nos trae a la memoria y poderlo recrear, ¿no? Entonces recrear, y si hay música, una música suave también podría ayudar. En fin, esto también ayuda mucho. Puede ser guiado, que también ayuda muchísimo, pero también puede ser, y uno puede aprender a hacer este tipo de recreación, visualización creativa, ¿no? De tener algún recuerdo bonito o algo que haya sido eh, pasado o visto de pronto, ¿no? Algo que te pueda ayudar. Y acá tenemos un modelo de modelos ya de intervención, y acá de repente no me va a alcanzar el tiempo, pero ahorita tenemos uno que es muy interesante, lo vamos a ver. El caso uno, caso de Pedro. Pedro es un trabajador de call center y su trabajo consiste en realizar llamadas de cobro a clientes retrasados en los pagos de sus cuotas vencidas. Imagínense ese trabajito, ¿no? Tienen que cobrar. Entonces, Pedro, estando en su trabajo a las 10 de la mañana, presenta un fuerte dolor de cabeza. Tiene sudoración y ritmo cardíaco acelerado. Estos son ejemplos, por ejemplo, de efectos, pero es una reacción del estrés laboral, porque no solamente esta reacción le viene de por sí, sino que ya ha tenido, ¿no? Toda la mañana ha estado llamando, ha estado cobrando, y ustedes saben cómo a veces responden algunas personas ante una llamada cuando le están cobrando una cuota vencida. Entonces, todo ello le afecta, y ya son efectos, si nos damos cuenta, de tipo fisiológico. Entonces, hay una primera intervención sobre los efectos en el trabajador, ¿no? Primero, un plan educativo sobre calidad de vida. Se le dan, segundo, un programa de recreación y deporte. Tercero, manejo de síntomas de estrés. Y cuarto, una buena alimentación. Puede ser, puede ser todos o puede ser uno de ellos, ¿ya? Pueden ser todos o uno de ellos. Estas actividades son muy buenas, son positivas desde el bienestar laboral, pero en el marco de la intervención psicosocial estamos trabajando sobre la consecuencia, ¿verdad? O el estresor, resultando su alcance a muy corto plazo. Para estos casos puntuales se sugiere que Pedro sea atendido por un profesional clínico que gestione la intervención directamente. Claro, no se puede dejar que Pedro siga con ese malestar, ¿no? Pero también hay una intervención sobre los reguladores, es decir, enseñarle a Pedro una estrategia de afrontamiento para que cuando esté sometido al riesgo psicosocial, el regulador mitigue el efecto sobre la salud. Los reguladores son muy complejos de intervenir, pues ellos están basados en aspectos de personalidad, sus relaciones sociales, su medio ambiente de trabajo. Entonces vemos que acá hay varias cosas que puede afectar, que puede ayudar a Pedro, ¿no? Este tipo de programa, sin lugar a duda, mejora la calidad de vida de Pedro, pero igualmente es correctivo. Pero acá hay la tercera intervención es sobre los riesgos eh, que se consideran los estresores que están generando estrés. Y en este caso, por ejemplo, hay que analizar el puesto de trabajo. Uno está rodeado, está con muchos colaboradores que generan mucho ruido. Dos, su silla de trabajo es muy incómoda. Tres, no dispone del tiempo suficiente para realizar las llamadas necesarias para cumplir la cuota diaria. Y cuatro, Pedro informa que tiene un nivel de exigencias mentales muy altos, ¿no? Entonces, acá ya está viendo los estresores, ¿no? Hay cuatro tipos de estresores. Entonces, acá la intervención ya viene a ser sobre las causas, donde encontramos las causas propias de la naturaleza de la actividad, que la actividad pues es lógicamente que es estresante, ¿no? Las causas generadoras por la gestión administrativa, esta es la que explica la mayoría de los riesgos psicosociales, es decir, acá, ¿quiénes toman las decisiones de qué trabajo se va a hacer, quién va a hacer el trabajo, cómo lo va a hacer, cuándo lo va a hacer?
y dónde lo va a hacer el trabajo. Esas son la gestión administrativa que tiene que afrontar y que tiene que solucionar este tipo de problemas del trabajo, ¿no? Y cada una de estas condiciones es la que tiene potencial de afectar el origen del riesgo psicosocial y el estrés laboral, ¿no? Entonces, la intervención se va a dirigir prácticamente a la gestión administrativa, modificar el puesto de trabajo, uno, mejorar las condiciones ergonómicas, tres, el ambiente específico de dónde se va a ubicar, cuatro, estudiar la carga de trabajo, ¿no? Y cinco, revisar los conocimientos de Pedro para realizar la gestión. O sea, todos estos 5 puntos tiene que gestionar la parte administrativa. Entonces, en resumen, para el caso de Pedro, se ha trabajado sobre las causas, dos, sobre los estresores identificados como riesgos psicosociales y tres, sobre los reguladores y los efectos, ¿no? La capacitación y el entrenamiento es propia de cada organización, ¿ya? Bien. Doctora Iris, discúlpeme que le interrumpa, lo que pasa es que ya Sí, su tiempo. sí, te escucho. Ah, sí, doctora Estamos en el Iris, tiempo. le estaba diciendo que sí, ya se pasó 2 minutos del tiempo, ahora continúa el Ya, ok, ponente. ok. Entonces, miren, solamente para explicar este último, eh, hay dos modelos más, pero ya no alcanza el tiempo, pero lo importante es ver el modelo de Pedro que se ha intervenido en todos en estas causas, los estresores, los reguladores. Estos tres, tengámoslo siempre en cuenta que estas tres formas de intervención para la gestión del estrés laboral. Y sin más, bueno, agradeciendo, si de repente ya podré responder en otro momento sus preguntas. Gracias.